Muy bien, entonces el tema que vamos a compartir hoy, después de conectar con nuestras ancestras ahora, ay, perdonen un momentito, este, después de conectar con nuestras ancestras y con y con el tema de hoy a través de todas nosotras, ujú, ahora sí. Entonces, el tema que queremos compartir hoy es sobre la espiritualidad femenina. Muy bien. Bueno, espiritualidad significa muchísimas dimensiones y femenina también. Entonces, para aterrizar aquí en este encuentro de nosotras y tomarle un hilo a todo este entramado, espiritualidad lo vamos a entender como una dimensión humana, así como tenemos un cuerpo emocional, un cuerpo mental, un cuerpo físico, entonces tenemos una dimensión espiritual que nos integra, ¿verdad? Que forma parte de y que tiene una tradición, ¿verdad? Entonces vamos a desligar un poco el tema de la espiritualidad de la religión. Y hoy vamos a ver un poco también desde dónde hacemos esa separación. Ahora, cuando decimos femenina, femenina también es una cuestión muy compleja y muy amplia y nos vamos a referir a lo femenino, como les digo, muy amplio, no como una esencia, como algo estático, sólido, que nos acompaña de forma inmutable, sino que lo femenino tiene también un aspecto histórico, biológico, cultural, entonces también muta. Entonces, tanto la espiritualidad como lo femenino no son esencias, ¿verdad? Sino que son procesos en los que nos hemos construido como humanidad y nos hemos pues desarrollado como humanidad. Entonces, vamos a acercarnos desde una visión muy interesante. Vamos a compartir estas propuestas que les traigo hoy de varias y las vamos a sentipensar, las vamos a sentir, a pensar, a conectar con ellas para ver qué sentimos y qué pensamos de esto. Esta imagen tiene que ver con el tema que vimos la vez pasada, porque vimos que hay una visión del tiempo que es lineal y que de hecho con la instauración del- de toda la tradición judeocristiana se parte la historia en el antes y después de Cristo incluso, ¿verdad? Entonces, esa linealidad del tiempo se dice es muy patriarcal, ¿verdad? Porque nos pone en un punto al otro, ¿verdad? Uno más dos, como una línea, ¿verdad? Presente y futuro y pasado en una línea, como que nos encerró, por así decirlo, en una forma de percibir el tiempo. El tiempo de la ciclicidad, de los orígenes, de los calendarios y ligado a la ciclicidad del cuerpo femenino, ¿verdad? Vimos cómo la menstruación tiene una relación con la cuenta del tiempo desde hallazgos paleolíticos de 25.000 años, y así, y cómo en la ciclicidad o en el tiempo de la madre, como decía la autora la vez pasada, hay una relacionalidad de los eventos, o sea, en el presente estamos conectadas al todo, porque la madre representa el todo, la madre no solo representa un cuerpo de mujer con hijos, ¿verdad? Como nosotras lo veríamos literalmente, sino que simbólicamente representa la unidad, la integración de todos de todo. Uh-huh. Entonces lo que yo quería aquí era reforzar esa idea de la integridad, integralidad, porque, porque así como también lo femenino lo vamos a entender de forma
eh, junguiana, lo vamos a entender desde el punto de vista de principio femenino, ¿verdad? O sea, aquellos elementos que forman parte de la psique y que se asocian al femenino o al ánima, que le llamó Jung. Esa es como nuestra ubicación simbólica para entender también dónde estamos ubicando el femenino. Entonces, la psique es un todo, la historia es un todo, la tierra es un todo, no está dividida en secciones, ¿verdad? Solamente para el análisis, como dicen, ¿verdad? Nos sirve la separación. Entonces, esa línea de un punto al otro, yo quería que la viéramos dentro del círculo interrelacionado, o sea, que es de un punto a otro, pero que realmente forma parte de un conjunto de relaciones, o como una curva, ¿verdad? Dentro de un proceso, porque no quisiera que tampoco volviéramos al dualismo de tiempo cíclico y tiempo lineal, entonces ya son dos cosas diferentes, sino que realmente si estamos entrando en el paradigma de la madre es el buscar la relacionalidad de todo, ¿verdad? Donde día, noche no son cosas opuestas, sino que son procesos unidos, ¿verdad? Muerte, vida, ¿verdad? De hecho, como dice Clarisa Pincola, eh, la vida, muerte, vida, es un ciclo continuo, ¿verdad? En la naturaleza la muerte no existe, la muerte es una forma de regeneración de la vida. Entonces, quería que fuéramos a retomar ese aspecto para enlazarlo con el tema de hoy y que no tratáramos de no ir a los opuestos, ¿verdad? A las contradicciones, sino a las integralidades, a entendernos en una dinámica de relación constante y no de contradicción. Ahora, cuando hablamos de espiritualidad, del divino femenino, ¿de qué estamos hablando entonces? Entonces, para hablar de espiritualidad, vamos a hacerlo con Angie Simonis. Espiritualidad es el conjunto de acciones y sentimientos que surgen de la relación con lo sagrado, que entonces son tanto acciones como sentimientos, ¿verdad? Y están en relación precisamente. Es todo aquello que me pone en relación con lo sagrado, pues mi manera de entender y de hablar de lo sagrado es cuando tú piensas, cuando nosotras pensamos en qué es aquello que más amamos, que más honramos, que más respetamos, que más cuidamos. Podemos decir nuestro cuerpo, nuestras hijas, nuestra familia, nuestra madre, nuestra comunidad, nuestros proyectos, las estrellas. ¿Qué es aquello que es tan importante en tu vida que lo ubicas en un lugar de sagrado? Y así lo que compartimos se vuelve lo sagrado común, aquello que es sagrado para todas. Por ejemplo, ahí las compas que están danzando el fuego, pues si el fuego es concebido como un elemento dador de vida, dador de entendimiento, un espíritu que nos conecta con el sol, una fuerza que nos conecta con la vida, entonces es sagrado. Y si nos congregamos en torno a ello, entonces es sagrado para todas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, espiritualidad de las mujeres es aquel conjunto de creencias y prácticas en relación al divino femenino. Entonces, vamos a adentrarnos un poquito en cómo vamos a entender o cómo entiende, en este caso, cómo se entiende el divino femenino. Entonces, divino femenino es aquella conexión consigo misma en el plano cuerpo-espíritu, bien con lo que habitualmente concebimos como la creación. Entonces, el conectarse consigo misma tiene que ver con una posibilidad de entendernos divinas, entendernos en la unión con el todo, entendernos en unión con aquello que es sagrado para nosotras, entendernos en que nuestro cuerpo nos puede conectar con lo divino. Ujú. Es más, nuestro cuerpo es divino, es una creación divina. Entonces yo a través de mí misma es que yo puedo conectar
con aquello trascendente, con aquello que está más grande que yo. Cuando estoy frente al mar y el mar es inmenso y es a través de mi propio cuerpo que yo puedo conectar con la fuerza del mar, por ejemplo, con la fuerza de la tierra, con la fuerza de las ancestras, con la fuerza de todo aquello que es más grande que yo. Ujú. Pero es a través del propio cuerpo. Y dice cuerpo-espíritu, porque el espíritu es aquella dimensión que me pone en contacto con lo trascendente, con lo que está más allá de mí, ¿verdad? Y aquello que concebimos como la creación, ¿verdad? La creación es todo. Y ahora vamos a ver cómo creación tiene un elemento muy importante para el sagrado femenino. Entonces, la creencia en la diosa implica la inmanencia, la cualidad y calidad de lo divino en todos los seres y objetos de la creación que nos rodean. Esto es algo fundamental en los cultos del sagrado femenino y es el que se trata del aquí y el ahora. La diosa no habita allá, en el lejos, en lo otro, no es todo lo otro. La diosa representa todo lo inmediato en nosotras, por eso parte del cuerpo, ¿verdad? Y los seres que nos rodean, todo lo vivo, por eso los cultos tienen mucho que ver con las montañas, los ríos, los mares, la vida, ¿verdad? La diosa de los animales, tiene una relación directa con lo que existe aquí y ahora. Ujú. Entonces, nos implica inmediatamente, no nos deja este, fuera de, ¿verdad? No se fue a ningún lado, sino que por eso la diosa también tiene que ver con la tierra, ¿verdad? O sea, estamos en ella, estamos en su cuerpo, o si es la creación, estamos dentro de. Entonces, me gusta mucho una frase que dice, cuando pienses en Dios, no digas, Dios está en mí, sino que yo estoy en Dios, porque en realidad es la creación, es donde yo estoy. Ujú. No, entonces no me puedo separar. Ujú. Entonces esa es una palabra clave, tanto la palabra creación como la palabra inmanencia, aquí y ahora. De hecho, hay una frase que había en un templo que decía, el placer que te niegas en la tierra, te lo niegas en el cielo, decía, porque también el placer es una vía de conexión con lo divino dentro de los cultos del sagrado femenino. Y vean ustedes cómo vamos viendo algunos paralelismos de cómo se fundaron las religiones patriarcales, ¿verdad? Que niegan el placer y lo ponen a Dios trascendente, o sea, Dios afuera, Dios todo lo otro, y no un Dios aquí, ahora, eh, como en el caso de la diosa, ¿verdad? En las montañas, en los ríos, en el presente, en la comida, en lo que hago, en lo que pienso, en lo que digo, en lo que disfruto y no. Bien, ahora, la teología de la diosa es algo muy importante que veamos un momento, porque la teología es todo el estudio de las religiones, ¿verdad? Y de lo divino, la comunión, las religiones, lo sagrado, todos estos estudios teológicos. Entonces, la teología feminista, o sea, cuando las mujeres empiezan a hacer teología desde su mirada, desde sus cuerpos, desde sus lecturas, ¿verdad? Buscan reconstruir la capacidad de comprender a Dios desde la experiencia femenina. Entonces, como dice Isabel Gómez, una teóloga, dice, un Dios descrito como varón se convierte en un varón Dios. O sea, no es casual que la forma en que entendemos a Dios se haya masculinizado, que eso lo podemos ver en otro círculo, en otro espacio, ¿verdad? Cómo se desarrolló ese proceso de, de eliminación sistemática del culto al femenino, al sagrado femenino, cómo los templos fueron saqueados y todas perseguidas las sacerdotisas, y entonces cómo se instaura un Dios varón, ¿verdad? Que tengo que decirlo, lo aprovecho para decirlo, ¿verdad? La construcción del Dios judeocristiano más importante, Jehová, en la mitología, es un Dios que no tiene linaje más femenino, que no tiene esposa, no tiene hijas, no tiene madre, ¿verdad? Jehová es un Dios absolutamente masculino. Bueno, tuvo un origen y dentro de la mitología se puede aprender cómo es que se desarrollaron estos procesos
por lo mismo, porque tuvo un origen en un contexto cultural. Entonces, la visión de Dios como masculino pone al hombre como Dios en la tierra, es su representante. Entonces, las mujeres, obviamente, en esa estructura, si no podemos ser nosotras divinas a imagen y semejanza de Dios, porque no hay una diosa, o sea, de lo mismo, Dios no tiene madre, no tiene hijas, ¿verdad? Entonces, nuestro cuerpo no representa esa divinidad. Entonces, ahí hay un conflicto que las teólogas feministas empiezan a trabajar, ¿ya? Y esta corriente de la teología feminista, del estudio de la diosa, es que quiere volver la mirada a esas raíces religiosas ancestrales del femenino también. Busca analizar las causas de la destitución de las diosas por dioses, o sea, cómo es que se dio ese proceso, ¿verdad? De que tuvimos diosas importantísimas y gigantes, enormes, y cómo poco a poco y sistemáticamente se fueron sustituyendo por dioses de forma exclusiva y por ende sacando a las mujeres de los roles de autoridad espiritual para instaurar puros cuerpos de hombres. Entonces, eso es lo que les acabo de decir, ¿verdad? Los referentes divinos femeninos exclusivamente por referentes masculinos, como nos pasa actualmente, ¿verdad? Que es más fácil ver los dioses. De hecho, la palabra sacerdotisa suena rarísimo en algunos contextos y diosa suena hasta hereje. Yo me acuerdo una vez que yo pegué afiches de los primeros talleres del mito de la diosa que estuve trabajando hace ya como 12 años, un poquito más tal vez, y me los arrancaron. O sea, hubo gente que tomó el tiempo de arrancarlos cuando esos se pegaban en papel, ¿verdad? También en las calles. Y es por eso, ¿verdad? Porque hay un rechazo a la palabra considerada como algo del mal. Es más, ¿cuál fue el proceso de que pasamos de ser divinas a ser satanizadas? Eso lo vemos también a través de la figura de Lilith en la mitología, ¿verdad? Cómo se demonizó al femenino, ¿verdad? Eh, y en la cacería de brujas y todos estos fenómenos. Bueno, ahora, la teología no es teología feminista, ¿verdad? Sino que es la teología, es una apuesta por el conocimiento directo de la diosa. Entonces, ya no es una teología que busca el rostro femenino de Dios, o las representaciones femeninas de la divinidad, sino que busca conocer directamente quién es la diosa, cómo se comporta la diosa, cuál es su culto, quiénes son sus hijas, cuáles son sus símbolos, de qué me habla la diosa, ¿verdad? O sea, directamente de la diosa. Tea, teología, en lugar de teología, es un neologismo del griego, no puedo pronunciar eso porque no he llevado griego, que significa diosa. La Tea, la divina, es una titana preolímpica. Si vamos a la mitología griega, que es muy compleja y muy hermosa también, y que se puede ver esa destitución precisamente de lo femenino por lo masculino, anterior al nacimiento de los dioses de la primera generación, existían titanes, ajá, antes de que nacieran la primera generación de dioses. Y hay una titana que se llama Tea, y que significa la divina. Bueno, también una de las cuestiones que nos ha fregado la comprensión de la historia es que todo parte de Grecia. En la cultura occidentalizada, la narrativa siempre es, vamos a ir a Grecia para ver los orígenes de esto, vamos a ir a Grecia, pero fíjense que antes de Grecia hubo un montón de historia y la mayoría de la historia previa a Grecia es femenina, es matrilineal, es, eh, es de cultos importantísimos de las mujeres. Entonces, no es casual que Tea como titana sea anterior al nacimiento de todos los dioses, por ejemplo. Entonces, la teología es un discurso que reflexiona sobre el significado de la diosa. Entonces, ya no es el rostro femenino de Dios, sino lo que les decía, era directamente la diosa. Ahora, hay un aspecto muy importante de la diosa, o que nos traen los cultos del sagrado femenino, y es el poder creador femenino. La diosa crea mundo. Ujú. De su sangre nace la existencia de su cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, a diferencia de lo que
nosotras aprendimos del Génesis que nace a través de la voz, ¿verdad? De la palabra. La mayoría de los mitos directamente nace de su cuerpo, en cuando hablamos de la diosa. Y ese poder creador del mundo, de la realidad, de la transgresión que crea un nuevo mundo, eso es muy típico en los relatos, en los cuentos cosmogónicos, ¿verdad? De cómo aparece la figura femenina y Tea es la hija de Gea. Vamos a ver eso. Y, y entonces esa posibilidad de creación del mundo, de creación de mundos, de transformación de historia, de las realidades, es muy femenino. Ujú. Y los cuerpos de las mujeres también son creadores, ¿verdad? Creadores de vida, creadores de cultura, que también podemos ver como los orígenes no solo de los calendarios, sino de la cerámica, de la construcción de las viviendas, de la cultura misma, el lenguaje, ¿verdad? Como les decía, hay hipótesis que dicen que el desarrollo del lenguaje es absoluta o muy predominantemente femenino, ¿verdad? Es a través de la madre que se desarrolla ese balbuceo mutuo del bebé y la madre. Entonces, ese poder creador es lo que nos da una conexión con lo sagrado a través de las deidades también, esa capacidad de crear, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los dioses son creadores, las diosas son creadoras del mundo, ¿verdad? Siempre en las narrativas quienes crean y destruyen son las deidades. Entonces, esa conexión es nuestro vehículo de conexión. Entonces, ese poder de la divinidad y sus representantes en la tierra, también porque es un poder, ¿verdad? El representar lo divino en la tierra. Por eso, como decía la teóloga feminista, ¿verdad? Si yo veo a Dios como hombre, entonces al hombre lo veo como Dios. Entonces, si veo a la mujer como diosa, entonces también voy a ver perdón, a la diosa como mujer, voy a ver a la mujer como diosa. Entonces hay un poder ahí que se ha jerarquizado también. Funciones más sobresalientes de la diosa son la capacidad de crear y de transformarse. Por eso se asocia tanto a simbologías como el de la serpiente, ¿verdad? Que siempre se transforma y se recrea y deja pieles y muda y sigue. Y, y esta capacidad de creación no se debe reducir a procrear, porque se ha reducido, ¿verdad? Que al poder creador de las mujeres es tener hijos de forma exclusiva, y obvio que es un gran poder, es el poder de la humanidad, el nacimiento, ¿verdad? Pero no se debe reducir a lo de procrear, ¿verdad? Sino que tiene que ver con la creación de mundos, de ideas, de sueños. Si vemos la historia también de las mujeres en la ciencia, ¿verdad? En las artes, aunque se han sacado del conocimiento, se ha sacado a las mujeres de muchos espacios, en cuanto en cuánto tiempo las mujeres se reintegraron a las academias, tienen nuevos descubrimientos, porque siempre estuvieron ahí, porque siempre las mujeres han sido creadoras de, 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 de todo, de arte, de cultura, de ciencia. Ahora, muy importante, ¿por qué hablar de la diosa ahora? ¿No? O sea, ¿cuáles son esos motivos para el retorno de la diosa en la espiritualidad feminista? ¿Cómo eso tiene que ver con nosotros, verdad? El símbolo de la diosa significa afirmación del poder femenino, que es un poder benéfico y creativo. Es una afirmación del poder de las mujeres, del poder a través de nuestros cuerpos, como veía ahora. Dice poder benéfico y creativo, pero también dentro de esa integralidad, ¿verdad? El arquetipo de la madre integra la madre destructora, la madre terrible, todos los aspectos, nada queda por fuera. Pero eso no lo vamos a ver aquí ahora, estamos viéndolo con Carol y Chris. La diosa es la afirmación positiva y gozosa del cuerpo de la mujer y afirmación positiva de la voluntad femenina. O sea, tiene repercusiones directas en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en el gozo, en sabernos divinas, en sabernos parte de la creación divina. Y el gozo es súper importante, como les decía ahorita, en todo lo que tiene que ver con el femenino, o sea, las diosas de la risa, el disfrute. De hecho, en círculos de mujeres lo podemos atestiguar, ¿verdad? O llegamos a un círculo de mujeres, siempre hay risas. Las mujeres siempre el chiste, la risa,
aquí las chorotegas, ¿verdad? Hay una cultura guanacasteca, una parte de la cultura que hereda un gozo y un disfrute y una cosa, y muy chorotega desde el punto de vista de que era matrilineal esa organización cultural, ¿verdad? Pero sí, hay muchas referencias del disfrute en el, en el divino femenino. No por nada el castigo a Eva fue parir con dolor, ¿verdad? Porque antiguamente se paría con placer. Potencia lazos entre las mujeres y la relación con el territorio, porque si hay reconocimiento de autoridad, de respeto, de honra al femenino, pues obviamente va a mejorar la relación entre las mujeres y la relación con su territorio por ende, o nuestro territorio. Y la sensibilización social a través del cambio, desde la espiritualidad, sensibilización social a través del cambio desde espiritualidad como mujeres. O sea, ¿cómo nosotras entonces celebramos la espiritualidad? No tiene que ser igual a la conocida. O sea, nosotras nos reunimos en círculo y traemos a nuestras ancestras y bailamos y cantamos y reímos y lloramos y nos escuchamos y cuál es nuestra práctica espiritual, ¿verdad? O sea, ¿por qué puede ser diferente y cómo la queremos hacer de forma auténtica a nosotras, que se parezca a nosotras? Bueno, ya para cerrar, entonces solamente quiero hablarles de un tema que para mí, para nosotras ha sido muy importante y es que lo espiritual es político. O sea, no es solo una cuestión abstracta tampoco ligada al mundo eh, religioso, místico, metafísico, trascendente, como sí tiene que ver con nuestros cuerpos y sí tiene que ver con el orden del mundo. eh, Hay un planteamiento de Alda Facio, que es una eh, ecofeminista costarricense, que de hecho el ecofeminismo roza absolutamente con la espiritualidad de las mujeres, ¿verdad? Porque dentro de los feminismos de la diferencia, el ecofeminismo dice que hay una relación de la opresión de las mujeres y la destrucción de los ecosistemas de la tierra, porque hay un vínculo profundo entre mujeres y la tierra, la madre tierra, la Pachamama, ¿verdad? Entonces, en esa relación, las mujeres tienen digamos, una conexión particular eh, que nos conecta con la naturaleza. Entonces, Alda Facio tiene un texto que dice, es un diálogo que se llama Lo espiritual es político y en ella reflexionas todo cómo todo el desastre del capitalismo actual, esta vorágine del materialismo excesivo y capitalismo destructivo, tiene una dimensión espiritual, o sea, es una falta de sentido, es una falta de valores, es una falta de toda de toda una construcción de la espiritualidad como forma de vivir la vida y la cultura y la sociedad. Entonces, con mis amigas de Tres Escénicas, hicimos un performance literario, lo que hicimos un intertexto de entre el texto de Alda Facio de lo espiritual político con un poema de Julieta Dobles que se llama El último aquelarre. Entonces hicimos un intertexto con, con estas dos autoras para hablar de lo espiritual político en El último aquelarre se llama. Entonces lo pueden encontrar ahí en YouTube, en el canal de YouTube. Eh, y también tuve la oportunidad dentro de los conversatorios lunares, en alguna oportunidad trajimos a Alda Facio, quien nos habló directamente de estos temas, de cómo lo espiritual, no, porque se dice lo espiritual es político, porque en el movimiento también de la diferencia, en el feminismo se decía lo personal es político, porque entonces no consiste solo en que yo vaya a ser la presidenta del banco y venga a atender todo, a hacerle todas las cosas a mi marido, por así decirlo, ¿verdad? Sino que en lo personal, en la casa, en lo íntimo, yo tenía que traer la revolución, ¿verdad? Eso es como un emblema muy importante, ¿verdad? Lo personal es político, o sea, lo que yo hago en mi casa, en mi mundo íntimo, repercute en la vida pública y política. Por eso, hablar de lo espiritual es político es como un giro interpretativo de ese mismo planteamiento.
Entonces los dos están ahí en YouTube, muy ricos para seguir haciendo estas reflexiones. Y como aquí son síntesis, entonces vamos nada más a referirlo aquí para que ustedes queden con las ganas de ir a verlo ahí, tanto desde el punto de vista ahí, una intervención performática, artística, como un conversatorio ya directamente con Alda Facio. Entonces ahora para ya aterrizar esto en nuestras vidas, en nosotras, ¿verdad? Nos vamos a hacer unas preguntas para el cultivo de nuestro autoconocimiento, que es de lo más fuerte que venimos a hacer aquí, ¿verdad? Que no se vuelvan, como digo yo, habladas, ¿verdad? Porque si son habladas, entonces me entró por un oído, me salió por otro y yo no lo pude, ¿verdad? Como rumear o llevar a mi mundo, a lo que significa para mí, que cada una es súper valiosa, o sea, no porque leamos autoras o cuestiones muy profundas, ¿verdad? Muy históricas, muy mitológicas, muy biológicas, muy culturales, o sea, no quiere decir que nosotras estamos por fuera, sino que nosotras somos el epicentro de todo, nosotras, cada una de nosotras es un epicentro de este proceso, entonces, eh, nuestra conexión con este conocimiento y con la diosa detrás de todo esto es la manera en que podemos hacer esa revolución, ¿verdad? Espiritual política, ¿verdad? Cuando podemos hacer algún microcambio o un macrocambio dentro nuestro. Y ahí es donde se origina todo lo que existe. Entonces, les voy a interpelar o vamos a trabajar con unas preguntas para nosotras. La primera pregunta es, ¿qué prácticas fortalecen la acción del poder creador en ti? O sea, ¿qué son aquellas acciones que te conectan con tu poder creador? Pongo algunos ejemplos: caminar, meditar, contemplar, tener una huerta, nadar, bailar, asistir a círculos de mujeres, leer. O sea, ¿cuáles son aquellas prácticas? ¿Dónde está esa fuente de prácticas que me conecta con mi poder creador? Porque es un poder. Recordemos que el poder personal es un cultivo, ¿verdad? No es lo mismo el poder sobre otros, que es el poder, ¿verdad? Que instrumentaliza a otros, sino que es el poder personal, ¿verdad? El poder que me conecta conmigo y con mi transformación personal. Entonces, ¿qué? ¿Dónde están esas prácticas que te conectan conmigo? La siguiente pregunta es, ¿qué quieres crear con tu visión, con tus sentimientos o con tu intuición? ¿Qué quieres crear? Ya ahora que digamos que ya encontramos esas prácticas que nos conectan con nuestro poder creador y nuestro poder creador es un poder, entonces nos va a llevar a más acciones creativas. Ujú. Entonces, ¿qué quiero crear? Y el poder creador tiene muchas dimensiones también. Entonces, la visión es una manera, ¿verdad? La imaginación es muy poderosa. Einstein decía que la imaginación es más importante que el conocimiento. ¿Qué puedo imaginar? ¿Qué puedo visionar? ¿Qué puedo ensoñar? Y qué sentimientos también me guían para crear y también qué intuiciones tengo, porque, porque la intuición es también muy poderosa. Hay hay razones que la razón ignora, ujú, y que están ahí para que nos guíen. Ay, perdón, pero me faltaba una. La última es, ¿la siguen viendo? ¿O soy yo la que la perdí de vista? ¿Siguen viendo la pantalla? Y solo se ven dos preguntas. Ah, ok. La tercera es, ¿qué creencias necesitas destruir para acceder a tu poder creador? Porque así como el- está el poder de creación, para crear necesito destruir creencias, necesito destruir posturas, necesito destruir
qué es lo que tengo que destruir. Y es muy interesante, como les decía, ¿verdad? Que el poder, el creador del femenino también es el poder destructor, ¿verdad? Por ejemplo, lo vemos en Kali, que es el cortar cabezas para que surjan nuevos pensamientos, nuevas creencias, o incluso más allá de las creencias, pero para poder crear también hay algo que necesito vaciar, ¿verdad? Que necesito destruir. Entonces, esas son las preguntas que nos quedan de esta vez para, para seguir en nuestro proceso creativo interior. Y bueno, me gustaría entonces pasar a la práctica con Rosa para, para la segunda parte del espacio, que Rosita nos invita a hacer ya una práctica, una reflexión. Nos quedamos contigo, ¿no? Gracias. Gracias también, Lau. Gracias a todas que estamos aquí presentes con nuestro corazón bien inmanentemente aquí y ahora. Entonces, desde ese lugar, desde ese corazón, conectemos con nuestro cuerpo físico, que es lo que pulsa nuestro interior y lo que se asocia con el pulso de la tierra madre, que es nuestro sostén, que es a donde estamos, que esa versión de creación tan cercana que es la tierra madre, esa versión de diosa, de grandeza creadora a la que pertenecemos y de la que nos nutrimos, también tiene un pulso, también tiene un ritmo. Entonces, solo imaginarnos que hay una fibrita en nuestro corazón que está pulsando, pues está vivo y está conectado directamente con el corazón de la tierra, ya en lo profundo, donde se puedan imaginar lo más profundo, lo que ustedes imaginen como el centro de la tierra, el corazón de la tierra, que está también palpitando, que tiene una armonía y a la cual podemos tener acceso con solamente este simple hecho de segundos de imaginar que estamos conectadas a ello. Para que nuestro corazón y esa fibra del corazón pueda bajar hacia esa profundidad del corazón de la tierra, ha pasado por nuestro útero y ha pasado por nuestra vulva. Esté o no esté allí, nuestro útero, nuestros ovarios, físicamente, siguen estando vibracionalmente. Entonces volvamos a repasar ese trayecto imaginario, ahora desde el corazón de la tierra, regresando, ingresando a través de nuestra vulva, nuestra vagina, nuestro útero, ovarios, nuestro corazón. Sintámonos gozosas de nuestra estructura fisiológica, nuestra estructura física. Ahora y siempre, más ahora más que nunca, siento y creo yo que las herramientas espirituales son importantes, son muy importantes. Si no nos sentimos solitas, si no realmente nos sentimos desamparadas, porque creemos que todo lo tenemos que llevar bajo nuestros propios hombros, con nuestra propia responsabilidad, nuestro propio peso. Las herramientas espirituales en sí son estrategias, estrategias en donde se sostiene nuestra vida con la fuerza de la vida, en donde todo lo que vemos, en todo lo que participamos, en todas nuestras acciones se convierten en espacios sagrados, porque esa es la integralidad que propone la Sagrada Femenina, que incluye todo, incluye lo que nos gusta y lo que no nos gusta, incluye todas las versiones, todas las cualidades, toda la diversidad de emociones también. Entonces no reprimimos ninguna. Incluye el autoconocimiento, que nadie te puede conocer a ti mejor que ti misma, mejor que tú misma. Entonces esa exploración, esa autoexploración, nadie la puede hacer por ti. Resulta que es así que es una responsabilidad personal. Más cuando lo hacemos en colectivo, cuando nos reflejamos en colectivo, como en este espacio, como en espacios de círculos de mujeres, como en espacios de comunidades conscientes, en donde nos encontramos entre otras mujeres que estamos resonando y entre otros hombres también, entre seres humanos,
y voy allí a esta palabra. Mantengamos, si quieren, ojitos cerrados, ojitos abiertos, pero con esta sentir y pensar, imaginar de conexión de nuestro corazón, que está como una fibra que baja hacia nuestro útero, ovarios, baja nuestra vulva, vagina, penetra el corazón de la tierra y regresa, como si estuviésemos mientras estoy en este compartir, en ese trayecto de ir y venir del corazón de la tierra a tu propio corazón y por donde pasa. Y es así que nuestro ser humana vuelve a realmente estar integrada siendo, porque nuestra humanidad es la que hace, es la que activa, es la que ejecuta en este plano material, terrestre, humano, y nuestra ser es la que es la divina, es la que recibe la información, es la que está disponible para que al recibir esa información se pueda manifestar y se pueda expresar aquí. Y esa integralidad de ser humana, de ser siendo, humana haciendo, es lo que nos hace 100% divinas, 100% humanas. No está separado. La versión de la religión, de latín religare, que nos invitaba a volvernos a unir, como si nos hubiésemos separado. ¿De qué? Te pregunto. Vuelve otra vez a tu corazón y baja a través de tu útero, tus ovarios, tu vulva, tu vagina, tus labios menores, labios mayores, tu vello púbico, tus piernas, a tus pies. Contacta tus pies con la tierra, el piso, más abajo. Imagínate cómo va bajando, así como baja tu sangre menstrual cuando la tenías o si aún la tienes. ¿Y cómo podría penetrar la tierra, la sangre menstrual? ¿Cómo podría alimentar la tierra, esa sangre menstrual, cada mes, regresar a su origen como nosotras? Y así desde esta resignificación de lo que es en realidad la espiritualidad, que no tiene nada que ver con la religión, donde la espiritualidad integra la ciencia, integra la política, integra la salud, integra la economía. Es todo, la espiritualidad es todo, no está separada de ninguno de estos elementos a los que estamos embebidos en nuestra vida humana cotidiana. No es un espacio de una hora de meditación, de una hora de congregación, de un ratito conmigo misma. No, la espiritualidad es cada momento, mujeres amadas, queridas, es cada momento. La espiritualidad es cada momento porque cada momento es sagrado. Solo nos hace falta conectar con esa ser para integrar la humana. Y esa ser se encuentra en la pausa, que nos la provee la respiración, que nos la provee los momentos de contemplación en la naturaleza, que nos la provee los momentos, sí, de meditación, de observación consciente, de escucha consciente a aquella o aquel, para poder escuchar más allá de las palabras, para poder reflejarnos y ver nuestro reflejo en el otro, en la otra, no solo humanos, en plantas, en animales, en insectos, en el río, en la montaña, en el sol, en la luna, en el arco iris, en todo. Y regresa desde el corazón de la tierra, vuelve allí a lo profundo, oscuro, está oscuro, muy oscuro, es desconocido, mas sabes que allí también estás tú en el corazón de la tierra. Y cómo subes y observa cómo te sientes, cómo te vas sintiendo conforme yo voy hablando y estás conectada al corazón de la tierra también. Todas lo estamos, todos, todo. Y de allí sube hacia tus piernas, entre tus piernas y se siente placer, se siente gozo porque es tu naturaleza, es nuestra naturaleza. El gozo de vivir. No se necesita sufrir para aprender. Esto es una creencia. ¿Quieres seguirla manteniendo, esa creencia? Esa es tu elección. Siendo conscientes de qué creencias están siendo preponderantes en nosotras, podemos elegir si mantenerlas o no. Para eso son estos espacios, para cuestionarnos, para analizarnos, para ir profundo, desde un lugar libre de juicio, desde un lugar de autoconocimiento. Nadie te dice qué tienes que hacer. Todo está
en libertad para que puedas explorar y desde tu propia experiencia tomar las decisiones. Este tiempo es para tomar decisiones. Mujeres queridas, este tiempo es de tomar decisiones. ¿Para qué esperar más? Vivir una vida gozosa, una vida plena, una vida en conexión con lo sagrado continuo, en la preparación de los alimentos, en el despertar, en el abrazo a los hijos, las hijas, en el abrazo al esposo, a la esposa, en el abrazo a la vida, en el lavar los platos, en el manejar, en las presas. Y sí, ¿por qué no podría ser posible encontrar lo divino en todo, hasta en eso que parece ambiguamente, paradójicamente, en otra polaridad? Pues es que la polaridad es complementariedad, solo que lo hemos aprendido a ver así. Podemos, si queremos, resignificar la forma en que vemos la vida, atrayendo, cultivando cada vez más y más cercanamente lo sagrado en ti, en tu propio cuerpo. Conecta con tu sangre menstrual, si aún está, es importante. Observa cada cuánto viene, el tiempo que tarda en llegar, cómo te sientes antes, cómo te sientes después. Estudia sobre lo que sucede a nivel fisiológico en tu cuerpo físico. Toca tu sangre, entrégala a la tierra, relaciónate con ella, aunque sientas lo que sientas. Observa qué sientes, conócete, conoce qué sientes cuando entras en contacto con tu sangre. No la deseches como si fuera basura, porque es que viene de ti y representa la vida que en ese momento no se está llevando en forma humana, más es la vida hacia la tierra, de regreso a la tierra te la llama, te la pide, por eso sentimos el peso en nuestro útero y en nuestras piernas cuando estamos menstruando, para que nos agachemos, para que te agaches, para que conectes con la tierra una vez más, con tus manos cercanas a la tierra, agachada, contactando con tu pelvis cercana a la tierra, para volver a conectar con el corazón de la tierra, que es tu propio corazón. Vamos profundo. Y exhalamos con el sonido de una exhalación de delicia, de placer, de entrega, de soltar, de liberar. Ojalá que puedas escucharte a ti misma, que al inhalar sientas como si estuvieras absorbiendo del corazón de la tierra esa fibra que sube entre tus piernas, pasa al centro de tu cuerpo y llega hacia tu corazón. Y cuando exhalas, te vuelves y baja de tu corazón de regreso al corazón de la tierra, en donde te entregas, te derrites, te unes hacia ese corazón, ese ritmo, para recordar cómo palpita el tuyo, para recordar cómo el tuyo es divino también como el de la tierra. Inhalas y te llenas de esa inspiración, inspiración en la conexión con la diosa, y en la exhalación te entregas, porque en realidad este cuerpo, este templo, es un instrumento, es una herramienta de manifestación para esa gran conciencia. Este es nuestro propósito. Nuestro propósito es ser un instrumento al servicio de la divinidad. Por eso lo cuidamos, cuidamos nuestro templo, externa e internamente, porque está al servicio de la diosa, de Dios, que en realidad, visto de una manera u otra, serían polaridades. Son conceptos. Es la divinidad en sí, es la divinidad en ti, la divinidad en mí, la divinidad en todo y todos. Nos devuelve el gozo, mujeres, nos devuelve el gozo por vivir, la alegría de vivir. Y eso es necesario en este tiempo. Es nuestra responsabilidad, nuestra hermosa responsabilidad. Conectarnos, convocarnos, invocar la alegría y el gozo de vivir. Para eso estamos aquí. Lleva tus manos al corazón. Baja muy despacito tus manos acariciando tu cuerpo, tus pechos, hacia tu ombligo. Llegas abajo entre tus piernas y despliega tus manos hacia la tierra, con las palmas hacia la tierra.
Si puedes, si quieres, te agachas, conectas con la tierra, o al menos sientes tus pies en la tierra, imaginas que estás allí, anclada a esta tierra, así como estamos. Inhalamos profundo y en la exhalación exhalamos, yo soy. Lo haremos 3 veces juntas. Si quieren, pueden quitar su micrófono y vamos a inhalar profundo y en la exhalación vamos a exhalar, yo soy, que incluye todo. Vamos juntas. Inhalo. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Inhalo otra vez. Yo soy. Yo Yo soy. 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 Inhalando desde el corazón de la tierra, tu propio corazón, para exhalar. Yo soy. Soy. Yo soy. Observa lo que es en ese momento. Observa lo que piensas en este momento. Observa tu cuerpo físico en este momento. Aquí es donde estamos. Desde aquí partimos. De aquí en adelante, cada segundo, cada momento, como una ofrenda al gozo de vivir. Nos comprometemos, pues al comprometernos con nosotras mismas, yo no quisiera comprometerte con el gozo. Al comprometerte contigo misma, nos comprometemos con la vida, que eso es lo que la vida quiere para ti. Resulta que es lo que la vida quiere para nosotras, que gocemos, que la gocemos, que manifestemos con ella. Entonces, aquí estamos para eso, queridas. Muchas gracias por sus corazones, muchas gracias. Digamos comprometidas con este presente. Gracias, Ro, por ese viaje precioso para nosotras y el corazón profundo de la tierra. Y bueno, entonces voy a parar la grabación aquí para, para que podamos compartirlas, que tengan gusto de compartir. Por favor, sus sentimientos, sus pensamientos, lo que